Jóvenes, muy buenas tardes. Continuamos con la última parte ya del programa académico, que es la segunda unidad, y es la parte relacionada con la parte de termodinámica, de energías, de generación de energías, tanto tradicionales como alternativas de generación de energía eléctrica, que lo vamos a ver más adelante. Bien, muchachos, recordando los conceptos de la parte de la termodinámica y que dijimos anteriormente, ¿verdad? Que la termodinámica es esa parte de la física que estudia lo relacionado con la materia y sus transformaciones con la energía, ¿sí? También, ¿verdad? Podemos decir que la termodinámica pues viene del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa fuerza, ¿ok? En las clases pasadas pues ya vimos la parte del calor y la temperatura, y se dijo, ¿verdad?, que el calor es esa energía que pasa de un cuerpo a otro a cierta temperatura. En este caso, el calor siempre va a fluir del cuerpo más caliente al más frío, ¿ok? También se dijo que la temperatura es una medida de la indicación relativa de calor o de frío. Bien, ahora, en esta ocasión, chicos, vamos a ver lo que es las leyes termodinámicas, ¿sí? Y ya les mandé, si se dan cuenta aquí, tenemos la presentación en PowerPoint que ya les mandé para que se familiarizaran con los conceptos básicos de la termodinámica, ¿sí? Y entonces, pues aquí los tenemos. Ya se dijo, ¿verdad?, que en la termodinámica va a haber 4 leyes termodinámicas que son cruciales para comprender las leyes físicas del universo y la imposibilidad de ciertos fenómenos como el del movimiento de perpetuo. Ok, fíjense, en la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Pausa. Bien, continuando con las leyes de la termodinámica, vamos a ver que son 4 leyes. La primera ley de la termodinámica, para estudiar las leyes, más que nada las leyes de la termodinámica, necesitamos conocer cómo son los procesos termodinámicos. Y aquí en la presentación yo les mandé, ¿verdad?, y les puse que cuando nosotros estamos en un proceso termodinámico, ¿verdad?, vamos a tener que estar regidos por la temperatura, por la presión, ¿verdad?, también por temperatura, presión, procesos de entalpía y de entropía, eso más adelante lo vamos a ver, de volumen también. Son las variables que van a estar fungiendo en las leyes y procesos termodinámicos. Y todos estos procesos termodinámicos, la mayoría de las veces el estudio es en cilindros de gases. También podemos tener procesos termodinámicos en fase sólida y líquida, ¿ok? Pero que comúnmente siempre son en gases. Ok, cuando nosotros tenemos un proceso termodinámico, aquí que es isotérmico, vamos a ver que la temperatura es la que debe estar constante. Cuando es un proceso isobárico, el proceso va a ser a presión constante. Cuando es isocoro o isométrico, el proceso es a volumen constante. Y cuando se necesita de calor, que en este caso es isoentálpico, el proceso es la entalpía de calor es constante. Y en isoentrópico, el proceso, la entropía va a ser la constante. ¿Qué es eso de entalpía y qué es entropía? La entalpía no es más que el calor de reacción de un cuerpo o de una sustancia. Y la entropía va a ser el desorden molecular, que vamos a verlo más adelante. Cuando el proceso es adiabático, no hay tipo de calor, no hay un intercambio de calor, ¿ok? Ya conociendo esto, ahora sí vamos a la primera ley de la termodinámica. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a ver que la primera ley de la termodinámica se basa
en lo que es la ley de conservación de la energía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad total de energía será siempre la misma a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes, ¿ok? Dicho en otras palabras, ¿verdad? Casi siempre recuerdan ustedes que esta es la teoría de cuando decimos la de Lavoisier, la ley de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? En este caso, entonces, la energía no puede crearse ni destruirse, solo se va a transformar. ¿Ok? Entonces, la simbología, ¿verdad?, que tenemos nosotros para estudiar la ley de la termodinámica, pues Q va a ser el calor del sistema físico, la W va a ser el trabajo, ¿verdad? Y al final de cuentas, la primera ley de la conservación de la energía o primera ley de termodinámica va a ser delta U, que es la energía interna del sistema, va a ser igual al calor menos el trabajo. ¿Okay? En la aplicación de la ley termodinámica, los procesos isotérmico, adiabático, isobárico, isocórico son todas estas fórmulas. Miren, jóvenes, realmente en esta parte de las leyes de la termodinámica se van a ver un sinnúmero de fórmulas. Son muchas fórmulas que intervienen, pero que las he resumido de tal manera que podamos nosotros ver lo más trascendental para que ustedes lo apliquen, ¿verdad?, en sus carreras. Ok, bien, entonces, si nos damos cuenta, ¿ya?, vamos a ver que entonces va a haber una serie de nomenclatura que aquí yo se las he estado poniendo en las presentaciones. Vamos a recordar que las calorías van a ser la unidad del calor. Q es calor. Cuando estamos hablando de delta Q, el triangulito de esta fórmula es delta, que significa calor, incremento, es el cambio en el calor, o el cambio en el trabajo, el cambio en la temperatura. Ese triángulo siempre va a ser un incremento o cambio de algo. En el caso de delta Q, pues es el calor suministrado al sistema. El calor siempre va a estar simbolizado en calorías o bien en joules. El incremento de la energía interna del sistema, también lo mismo en calorías o en joules. Ahora, y el trabajo va a estar realizado del sistema, va a estar dado en joules o en calorías. El signo delta Q es positivo cuando el sistema se le suministra calor, ¿sí?, y es negativo cuando el sistema va a ceder calor. ¿Ok? Bien, entonces, miren, esta parte es de la primera ley de la termodinámica. Ahora nos vamos a lo que es la segunda ley de la termodinámica. Si nosotros observamos en la diapositiva, vemos que abajo nos dice entropía baja y entropía alta. Habíamos dicho hace un momento que la entropía es el desorden molecular. Si yo tengo una entropía baja es porque, digamos que, y vamos a suponer que este sea un hielo, tiene una entropía baja porque hay, entre ellos es un sólido, el hielo es un sólido y sus moléculas están juntitas, de tal manera que están ordenaditas. Pero si yo a ese hielo le suministro energía calorífica, pongo un mechero debajo del hielo, entonces el hielo se empieza a derretir, las moléculas empiezan a estar dispersas, como lo vemos en la siguiente filmina aquí, en ese dibujo. Y es donde está la entropía alta, porque empiezan a desordenarse las moléculas. Esto hace, ¿verdad?, que el comportamiento del sistema, en termodinámico, ahí van cambiando y las variables pues van adquiriendo valores. Bien, entonces, la segunda ley de la termodinámica podemos enunciarla de tal manera que es la ley de la entropía. Entonces, puede resumir como la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto?
que en el universo las moléculas, los objetos, los cuerpos no pueden estar siempre en un mismo lugar y ordenaditos y organizados. Cuando ya existe ese desorden en los cuerpos, en un sistema, en este caso en el universo, pues es cuando esa entropía comienza a subir con el tiempo, entonces se va incrementando. Entonces aquí significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio en el estado de mayor desorden del sistema. Ese es a grandes rasgos, al final, el enunciado de la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? También podríamos decir, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros acá, más adelante les puse algunos ejemplitos. Vamos a ver la tercera ley de la termodinámica. Ok, en esta tercera ley de la termodinámica plantea que la entropía de un sistema que sea llevado al cero absoluto, ¿sí?, será una constante definida. Dicho en otras palabras, que en la tercera ley de la termodinámica es cuando nosotros llevamos al cero absoluto, ¿verdad? Que en este caso el cero absoluto es el 0 Kelvin, 0 en unidades Kelvin. Los procesos de sistemas físicos se detienen, ¿sí? Y al llegar al cero absoluto también, la entropía pues posee un valor mínimo constante, ¿ok? Ya sabemos que cuando es en el cero absoluto pues son bajas las temperaturas, por eso se pueden ustedes observar aquí que es el grado de congelación aquí de las frutas, ¿verdad? Que podemos observar aquí, ¿ok? Bien, aquí está el ejemplo abajo. Resulta difícil alcanzar cotidianamente el llamado cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados. Pero podemos pensar que esta ley está analizando lo que ocurre, acabamos de decir en un momento, en un congelador. Los alimentos que depositamos allí se enfriarán tanto que se ralentizarán o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior, ¿sí? Cuando se lleva a un cuerpo al cero absoluto, pues el alimento, todo el funcionamiento bioquímico se detiene. Eso es cuando estamos hablando de ralentizar el sistema, ¿sí? Entonces, esto hace que se tarde la descomposición. En el caso de los alimentos que vemos aquí, tarda en su descomposición y será más apto para el consumo humano durante mucho tiempo, ¿sí? Sabemos que el congelar alimentos pues es una forma de conservación de los mismos. Ok, bien, la otra ley, que es la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Aquí la ley cero de la termodinámica es la ley de equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Puede expresarse lógicamente del siguiente modo: si A es igual a C y B es igual con C, entonces A es igual a B. Lo que vemos aquí no es más que, por ejemplo, imagínense que tenemos tres cuerpos distintos. Si el cuerpo A está en equilibrio térmico con el cuerpo C, entonces ambos van a estar a la misma temperatura. Y el B también va a tener la misma temperatura que el C. Un ejemplo de esta ley cero de la termodinámica o del equilibrio térmico es cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos en agua fría o caliente. Al principio pues vamos a notar ese cambio de la diferencia de la temperatura, pero conforme pasa el tiempo ya no vamos a notar eso. Imagínense que estamos en un cuerpo afuera, estamos en la sala de nuestra casa y hace mucho calor, pero en la habitación ya pusimos el aire acondicionado. Nos metemos al cuarto a descansar. Al principio sentimos ese cambio, esa diferencia de temperatura de un cuerpo, de una habitación que es la sala caliente a la habitación fría. Después ya de un cierto tiempo, estamos ya en la habitación con el aire acondicionado
ni siquiera ya nos acordamos, ¿verdad? Entonces ese es el equilibrio térmico, ¿sí? Cuando ya no nos damos cuenta de la diferencia de la temperatura. Lo mismo pasa si salimos del... Imagínense que toda la noche estuvo el aire acondicionado prendido y salimos de la habitación. Al salir vemos que afuera hay un fuerte calor. Después de un cierto tiempo ya no nos acordamos que antes sabíamos que nuestro cuerpo estaba muy frío, muy helado. Veníamos de un lugar frío a un cuerpo caliente. Entonces ya después de un cierto tiempo nos adaptamos, nuestro cuerpo se adapta y adoptamos la temperatura de donde estamos ya. Ok, bien muchachos, hasta aquí serían las leyes termodinámicas. Una aplicación de ellas muy breve que les voy a dar va a ser en las cuestiones de la energía interna para aplicar estas leyes. Bien, entonces ahora pasaremos a la pizarra.